Entonces, hoy vamos a hablar de esta especialización, ¿sí? Que es una especialización nueva en nuestra casa, en KS, se pensó debido a lo que nosotros pensamos que es una gran demanda actual, tratando de hacer algo dinámico y relativamente sencillo para hacerlos aprender a las personas que vienen a que se unen, un idioma distinto, ¿sí? En general esta carrera está pensada para biólogos, médicos, veterinarios y afines para aprender a manejar un lenguaje más matemático que les permita realizar bioestadística, pero no solo eso, sino que les permita tener una libre capacidad de análisis y de autoactualización que se va a necesitar, creo, mucho en los próximos años. Entonces, primero me presento yo, fui convocada porque tengo muchos años de investigación de mesada, hago uso de la estadística todo el tiempo y me dedico a generar información relevante a la generación de conocimiento. Esto es un poco un pequeño resumen de quién soy. Y este es uno de los trabajos, mi primer trabajo en el que fui autora, ni siquiera fui primera autora. Este fue un trabajo que publicamos en 1998, que si lo piensan no está tan atrás. Pero miren la manera en la que se presenta la información. La información es totalmente cualitativa, ¿sí? Yo vi esto, yo vi esto, yo vi aquello. Son 3 figuras en las cuales ustedes ven datos, llamémosle crudos, y no hay información sobre reproducibilidad, no hay información sobre... Vane, no pasaste la presentación, nosotros seguimos viendo el Excel, no, la presentación que avanza, nos avanzás desde ahí, volvés el Excel, digo, el PowerPoint. Ah, qué raro, pues yo estoy avanzando acá. Nos perdimos la avanzada, ahí está, ahora sí. ¿Ustedes vieron esto? ¿No lo vieron? No, nos quedamos con la portada. Porque vos cuando pones presentar no nos estás compartiendo el presentar, estás compartiendo eso del... ¿Y cómo hago para presentar el presentar? No entiendo. Tenés una opción en el costado que es como una copita, si no te lo paso yo, no hay problema. Voy a presentar la pantalla completa a ver si así... ¿Ahora ven esta slide? La evolución del reporte. Claro, ahí sí, está perfecto. ¿Y la siguiente? Bueno, entonces ahora sí van a ver lo que yo paso. Entonces, si ustedes ven esta imagen, ven una imagen de algo que pasó. No saben cuántas veces pasó, no saben si pasa en todos los experimentos igual, si pasa a veces, cuál es la dispersión de esa observación, ¿sí? Eso antes no existía, lo mismo que los primeros clinical trials no tuvieron el concepto de randomización ni de centros múltiples, ¿sí? Entonces, la matemática viene a ayudar a transmitir, por ejemplo, si yo esto les digo, esto pasa en un 50% de las veces, o pasa un 80%, tiene un impacto distinto. Y si esto pasa con una dispersión del dato del 10% o del 2%, también tiene un impacto distinto. Entonces viene la información asociada a la matemática, la información asociada a la probabilidad estadística, que permite dar robustez, una faceta distinta al análisis de datos. Pero claro, en el medio de esta obtención de datos, nosotros también estábamos muy acostumbrados a tener 2 variables asociadas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer gel que ustedes veían ahí, si el ADN estaba todo compacto arriba o se cortaba en pedacitos y te creaba una especie de escalerita. Eso es una variable que estoy mirando, entonces mi condiciones que van cambiando, por ejemplo, tiempo y si se rompe o no se rompe el ADN. Esto hoy por hoy es una imagen simplificada de lo que puede ser la obtención de datos hoy. Hoy tenemos muchísimos datos para analizar y se vuelve completamente ininterpretable para nuestro cerebro y es ahí donde nosotros contactamos los bioinformáticos. Pero hoy por hoy, esta es nuestra visión del bioinformático. Nosotros obtenemos datos, muchos datos, no sabemos qué hacer con ellos, se los damos y ellos los procesan
y tratando de interpretar un poco lo que nosotros le pedimos, pero hay una desconexión en esa interacción. Entonces necesitamos que algunas personas de estos profesionales tiendan a crear un puente que permita lograr el diálogo entre estas especializaciones. Y mi visión, que puede ser muy sesgada, es que en palabras es mucho más difícil de transmitir la complejidad de la biología, que justamente no es precisa, que la complejidad de la matemática. Entonces, mi propuesta es que el biólogo pueda hacer una pregunta transferida a un lenguaje que un matemático pueda entender. ¿Dónde están los puntos de interacción? Los ven en el gráfico de abajo, que la biología puede empezar a interaccionar con la ciencia computacional, con la estadística en distintos lugares, y vemos que una de las posibilidades es la bioestadística, es una de las posibilidades de interacción. Y de vuelta, nos parece la más apropiada para el aprovechamiento inmediato, ¿sí? Este tipo de cosas uno las tiene que aprender y usar inmediatamente. La bioestadística la van a utilizar aún si están haciendo análisis de datos simples. Entonces nos parece que es la carrera apropiada para que ustedes aprendan un segundo lenguaje. En esto de aprender el segundo lenguaje, el desafío es no ponernos demasiado técnicos. Estamos hablando de dos lenguajes complejos, la biología y las matemáticas en general. Entonces, tenemos conciencia que ustedes quieren aprender bioestadística para aplicarlas a sus problemas biológicos y no quieren aprender estadística por la estadística en sí. Entonces, tenemos que actuar de traductores de lo que ustedes ven a la izquierda hacia lo que ustedes ven a la derecha. Y ese es nuestro desafío y eso es lo que intentamos hacer, tener una especialización muy práctica y dinámica en la cual ustedes aprendan lo mínimo indispensable, que no es poco, pero es lo mínimo indispensable, para poder tener autonomía de análisis crítico y que puedan también seguirse formando, porque somos conscientes que todo esto va a ir cambiando, ¿sí? Entonces lo que queremos es darles conceptos que le permitan hacer un análisis con precisión y rigor hoy y que les den la capacidad de estudiar lo que tengan que estudiar para adaptarse a los cambios que va a seguir proponiendo la ciencia computacional. Entonces, este es un mapa de ruta de la carrera en la cual les mostramos las 3 partes que tiene esta carrera, más o menos organizadas en 3 cuatrimestres. La primera parte, por supuesto, es la de conocimiento de las herramientas matemáticas y van a tener que volcarse de lleno. Acá está Claudia, que es la que da la materia. Se van a volcar de lleno al concepto, van a entender lo que es la probabilidad, van a entender lo que es la estadística desde el punto de vista matemático. Obviamente Claudia va a buscar ejemplos prácticos y ya la dio a la materia, con lo cual les puede contar muy en detalle cuáles fueron sus elecciones y cuál fue el impacto, pero va a buscar ejemplos prácticos desde el punto de vista biológico, pero lo que vamos a entender en esa primera parte es ¿por qué aplico esta noción? ¿Por qué aplico este test y no este otro? De vuelta, lo que les da independencia y rigor crítico de decisión. También ven análisis multivariado en ese primer cuatrimestre, que justamente, bueno, si las variables no son 2 y son muchas, ¿cómo las analizo? Y empiezan por eso a meterse en programación. Y empiezan con esa materia a ver programación en R. Lo que sigue en el segundo cuatrimestre, donde tienen una materia completa de paquetes informáticos. Ahí también van a ver toma de decisión en cuanto al diseño. Yo no puedo tomar datos, por un lado, en el siguiente momento decir cómo analizarlos y en el siguiente momento sacar una conclusión. Yo tengo que tomar datos con una hipótesis y esa hipótesis me tiene que llevar a un diseño de toma de datos. Entonces yo tengo que saber diseñar el muestreo y saber diseñar el modelado, que es cómo los presento, ¿sí? Y todo eso lo van a ver también en materias del segundo cuatrimestre. En el tercer cuatrimestre van a ver una estadística que no se puede dejar de dar, si bien es posible que muchos de ustedes no la usen tanto, y es estadística bayesiana. Ustedes tienen que saber, sobre todo los médicos que van a trabajar con clinical trials y van a tal vez ir cambiando
la posición con respecto a lo que van viendo a medida que se suman datos y a través de los años, necesitan una estadística que se llama bayesiana, en la cual el modelo puede cambiar a medida que entran los datos. Y además van a hacer un taller que les permite integrar todo esto. O sea, lo que queremos es que tengan los conocimientos prácticos, que tengan las habilidades de arremangarse y entrarle a sus datos sin tanta necesidad de terceros, lo cual va a consolidar los conocimientos. Eso se va a hacer en un taller de análisis de casos al final de la materia, y también se va a hacer un taller de trabajo final en el cual se va a buscar que ustedes nos presenten problemáticas propias. Si no las tienen, se las podemos dar nosotros, pero creo que todos van a tener problemáticas propias a presentar, y vamos a intentar generar una tesina. En esa materia lo que van a hacer es hacer un draft de eso y lo van a terminar en sus tiempos, intentando que sea lo más rápido posible. Por eso les damos ese taller. Esto lo ven en horas en esta propuesta. Como ven, las materias son más o menos de 60 horas en todos los casos, menos los 2 talleres que son de 40 horas, por eso da 140, son 440 horas, todas a distancia. Lo vamos a ver más en detalle qué significa distancia, pero a distancia no significa sincronizado con ayuda de tecnología. A distancia significa que ustedes los hacen en sus tiempos y van a tener una propuesta de los docentes en cuanto a cómo seguirlo, y van a tener una propuesta de los docentes de momentos de interacción sincrónica en las cuales ustedes van a poder participar o no, porque el campus virtual va a subir siempre la información. Queremos trabajar muy honestamente en que la interacción y la participación de ustedes aumente, y vamos a hacer eso al respecto, pero eso no significa que se va a exigir que esto fuese en manera sincrónica. Queremos escucharlo, queremos saber sus dudas, pero todo se puede generar en foros de comunicación. No hay necesidad alguna de interacción sincrónica. Y esto creo que es útil para gente que tiene una carrera, un trabajo ya andando, una familia, hijos, etcétera. Pero el compromiso es de 440 horas totales. Son 440 horas totales en las cuales consideramos el tiempo de trabajo en trabajos prácticos. No son 440 horas de dictado de clase. Bueno, esto es solo para darles una idea de algo muy sencillo, digamos, en cuanto a ustedes tienen que saber diseñar lo que quieren hacer antes de empezar a analizar los datos. Y en este ejemplo yo les muestro 2 formas de analizar los datos muy sencillos, univariables. Lo que ustedes ven son núcleos de células, esos núcleos verdes son núcleos de células, y si tienen o no tienen esos foquitos de proteína, no importa cuál sea. Uno puede hacer 2 análisis. La primera es decir, bueno, el porcentaje de células con foquitos es tanto. Entonces yo hago 3 experimentos y tengo 3 números. O pueden hacer un análisis en el cual cada célula es una intensidad y hacen otro análisis. Lo último que les dije está a la izquierda. Ven que hay muchos puntos porque cada punto es una célula. En el otro gráfico de la derecha ven 3 puntos porque hay 3 experimentos totales. Solo eso les muestra la importancia del diseño, la importancia de saber cómo lo van a analizar, la importancia del test que se va a aplicar para el diseño inicial, sobre todo si van a hacer diseños a largo plazo de tal vez años de análisis. Entonces, cómo se interaccionan todas esas variables va a ser foco de esta carrera, y en particular van a empezar aprendiendo qué es la probabilidad de que algo pase, qué es qué modelos de análisis estadístico se pueden usar y por qué es importante hacer análisis estadístico, ¿sí? De alguna manera, eso es la única manera de comunicar, matemática y rigurosamente, cuál es la reproducibilidad de su dato y cuánto se esperan ustedes que eso funcione en manos de otros. Sea un experimento, sea un análisis de datos observacionales. Después viene análisis multivariado, que es cuando vos decís, bueno, yo esto, no sé, si alguien no me ayuda, yo estos datos son muchos, no los puedo ni comenzar a asociar. Por ejemplo, esto se hace mucho cuando se hacen análisis de células únicas. Y yo les muestro muchos datos experimentales porque ese es mi perfil, pero digamos, todo esto siempre vale para el análisis de variables observacionales como en la clínica, ¿sí?
En este caso lo que tienen es una población de muchas células y usan distintos marcadores para decir si una célula es de tipo A, de tipo B, de tipo C, y después cuál es la cantidad de dos variables comunes a todas las células, ¿sí? Entonces, cada célula es un marcador y tienen dos variables más. Entonces, si yo cuento estas células, deben ser como 15, más 2, 17. Están usando 17 variables a la vez. Y para esto necesitan varias cosas. Diseño, que lo van a ver después. Necesitan análisis multivariado para poder analizar todas estas variables a la vez y generar un programa de análisis de estas variables que les permita ver de la misma manera distintas observaciones independientes. Y necesitan mostrar el dato en manera que sea que lo que ustedes muestren comunique su conclusión, ¿sí? Entonces eso nos lleva a las materias del siguiente cuatrimestre, en donde van a ver más en profundidad programación. En programación van a ver las herramientas de libre acceso, que son R y Python, pero estamos dispuestos, el docente de la materia, que se llama Ulises Bragado, está dispuesto a considerar si ustedes llegan con porque ustedes en el trabajo están usando un programa en particular, a considerar esa herramienta, pero lo que sí les garantizamos es que con lo que se les da de herramientas de Python y de R van a poder ustedes en manera independiente y autónoma descifrar la manera de utilizar otras herramientas, ¿sí? Porque todas tienen el mismo tipo de seguimiento lógico. Y después muestreo, como ya estuve un poco explorando, y modelado. Modelado los lleva a cómo interpreto el dato y cómo presento el dato, ¿sí? La manera de plotear el dato es súper poderosa en cuanto a la comunicación del dato, y hay, como ustedes ven, miles de maneras de hacerlo. Entonces, un poco van a entrar en eso en modelado. Estadística bayesiana ya se las expliqué, es una estadística en la cual el modelo puede ir cambiando en base al análisis, y los dos talleres, en donde nuestro objetivo es acompañarlos al comienzo y ver una gran libertad en ustedes de análisis, de interpretación y de conclusión en el trabajo final. También en ese caso, para los que estén interesados, podemos ahondar en escrituras de trabajo científico. Competencias a adquirir. Bueno, la primera es, yo puedo diseñar todo lo que significa un análisis experimental, que es la toma de datos, el análisis de datos y la manera de comunicar las conclusiones, ¿sí? Dentro de eso hay un montón de otras cosas, como les digo, ustedes la pueden leer, pero rigurosidad, reproducibilidad, sensatez en el análisis, gráficos impactantes que comuniquen lo que ustedes están haciendo y sobre todo la seguridad de estar aplicando la técnica estadística adecuada. Yo estoy segura que ustedes van, cada vez que tienen que hacer un análisis, terminan yendo a alguien que les parece más capacitado que ustedes para preguntarle, ¿y esto lo estoy haciendo bien? ¿Y este es el test que tengo que aplicar? Bueno, darles mucha independencia, mucha soltura y mucha automaticidad en el manejo de estas variables. Competencias asociadas. A mí estas me parecen muy importantes, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos enseñarles solo estadística. Queremos enseñarles las estadísticas desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista que ustedes tengan capacidad de resolución de problemas y que eso les cree un perfil profesional mucho más seguro, ¿sí? En el cual ustedes aprovechen su tiempo al máximo. Si ustedes pueden extraer la mayor cantidad de datos de su análisis, es cuando su tiempo es mejor aprovechado, ¿sí? Si ustedes pierden capacidad de extracción, su tiempo es mal aprovechado. En el segundo grupo de colores, ustedes ven otra cosa que es lo que yo les dije. Estamos seguras que nuestra carrera se va a volver obsoleta, digamos, la manera en que nosotros se las dictemos a ustedes en el 24, en algún momento no tan lejano. Por supuesto, nosotros nos vamos a ir actualizando, pero no le vamos a pedir que ustedes cursen cada 5 años nuestra carrera. Lo que queremos es que ustedes tengan capacidad de aprendizaje autónomo y de razonamiento crítico para actualizarse. Y en eso vamos a apuntar.
Y el tercer grupo de colores que ustedes ven ahí es la capacidad de conceptualización. Vamos a buscar que ustedes conceptualicen al máximo lo que van obteniendo. Eso significa capacidad de comunicación con un PowerPoint o en una reunión tipo cóctel, que ustedes tengan que decir qué hacen, puedan decir qué hacen, puedan decir el valor de lo que están haciendo, puedan tener esa capacidad de comunicación, y es algo que vamos a buscar en paralelo sobre el contenido de las materias. ¿Por qué? Porque nos parece que eso es construir liderazgo. Nosotros cuando terminamos las carreras podemos identificarnos con un color primario. Esto es una metáfora en la cual a mí me gusta. Y sabemos realizar cosas, podemos ser muy buenos en lo que nos enseñaron. Pero no tenemos tal vez la habilidad justamente más desarrollada de comunicación y de responder preguntas de una manera conceptual. La mejor manera de lograr eso es justamente aprendiendo otro idioma. Una persona bilingüe, en cuanto a idiomas de tecnología y de ciencia, adquiere esa multidisciplinaridad que le permite comunicar y elegir mejores estrategias para atacar un problema. Entonces ahí llegamos a los tonos de verde. ¿Y quién es un líder a la larga? Alguien que dentro de ese camino aprende a preguntar, decide cuál es la dirección, cuál es la próxima pregunta que queremos contestar. Entonces, creemos que nuestra carrera puede servir para acompañarlos en una generación de un perfil de líder, en un buen sentido de la palabra agresivo, un líder que busca ese liderazgo y está buscando generar habilidades fuertes de comunicación, en la cual el tecnicismo y la presentación se vuelven dos variables igualmente importantes. Bueno, lo que queremos justamente, esto es un ejemplo para una empresa, por ejemplo, de agrotecnología, decidir, bueno, cuándo hacer un experimento, cuándo hacer un análisis de datos profundo, cómo diseñarlo. Ese tipo de decisiones la va a tener solo una persona que hable los dos idiomas, ¿sí? Si no, una persona que se siente más cómoda con una cosa o la otra va a tender a sobreusar eso. Nosotros no queremos que ustedes sobreusen las cosas, sino que sepan elegirlas de la mejor manera. Y esto nos va a llevar a un mejor manejo de costos-resultados, que en general es lo que las empresas valoran. Entonces, la especialización en sí, como les dije, es 100% online, 100% disponible en un campus virtual, los contenidos son descargables. Hay una parte que es autogestionable al comienzo, que se llaman precursos, en los cuales, para las personas que tienen que desempolvar un poquito de la matemática y un poquito de la biología, pueden hacerlos antes de comenzar. Por eso yo les agradecería, esta corte tendría que comenzar el 12 de agosto, si pueden concretar, si están convencidos, la inscripción lo antes posible, así ya pueden acceder a esos contenidos autogestionables que les va a permitir llegar un poco menos desempolvados en cuanto a estos conocimientos, sobre todo los de matemática, a la primera materia de la carrera. Las guías son prácticas y dinámicas, los profesores interaccionan a través de foros todo el tiempo. La formación está buscando siempre la practicidad, entonces está todos los prácticos están diseñados y están diseñados en el campo de la biología. Buscamos generar materias lo más intensivas posible para que ustedes puedan focalizarse en cada materia a la vez. Sabemos que tienen otras cosas de las que focalizarse, entonces nos parece más fácil que ustedes puedan seguir las materias en maneras intensivas y creemos que el 100% de las materias van a ser promocionables. Hasta ahora eso es lo que estuvimos haciendo en un primer cuatrimestre. Acuérdense que esta es la segunda corte y hemos tenido hasta ahora la experiencia de un cuatrimestre. En la cual los alumnos han reportado que si bien nosotros pensábamos que era un montón de contenido, probabilidad estadística, análisis multivariado con comienzo de R, los estudiantes se han mostrado muy conformes con los conocimientos hasta ahora adquiridos. La fecha de inicio es el 12 de agosto. Lo del precurso se los acabo de decir. Y vamos a tener una entrevista inicial conmigo a los que apenas se anoten, cuanto antes, más seguro que la pueda hacer de a uno individual para conocer sus necesidades
y tratar de atenderlas a lo largo de la cursada. Y creo que con eso es todo. Si quieren, creo que por acá están los 2 emails, si los quieren anotar, posgrados y uno de mis emails. De todas maneras, Daniela queda en contacto con ustedes y se pueden poner en contacto con nosotros. Sus nombres ya quedan en nuestras bases y los vamos a seguir contactando. Eso es todo. Bien, para que tengan una idea, Verónica preguntaba justamente los valores de la carrera. Actualmente está a 227.000 pesos, tanto la matrícula como la cuota, ¿sí? Hacemos bonificaciones a aquellos que ingresen con algún colega o familiar directo, así que pueden consultarlo por mail a posgrados@ks.edu.ar o al WhatsApp que dejé también la información en el chat al 11 6126 4712. Igual quería informarles que justamente cuando termináramos este Meet les iba a enviar información de la carrera con los aranceles, ¿sí? Y ahí les dejé en el chat el link de inscripción por si ya quieren hacer la solicitud de admisión, ¿bien? Tenemos una consulta de Pedro Seferino Gutiérrez, Vanessa, que justo cuando estabas hablando lo dijo. En pregunta de Stata y Atlas.t, ¿se verán? Ya como te dije, las bases son los programas de código abierto, ¿sí? Eso. El profesor, se le mencionó Stata sobre todo, y el profesor está dispuesto a trabajar con vos en esos temas, sobre todo si uno se lo adelanta. Pensá que, digamos, eso lo verías en el segundo cuatrimestre, o sea, si entras en agosto, sería en marzo. Se le puede ir avisando al profesor y podemos generar contenido. Lo que no se genera es contenido personalizado, ¿sí? Pero te aseguran que sabiendo esos 2 tipos de programación, R y Python, no vas a tener problemas a manejar o a transportar ese manejo de manera de pensar, ¿no? De codificar hacia el Stata, pero sí está dispuesto a revisar con vos la programación en particular. Claudia, no sé si tenés algo que agregar, me gustaría que en este momento Claudia también se presente, cuente un poco de su materia y empiece a contestar ella las preguntas, ya que yo me llevé toda la primera parte de presentación. Buenas tardes, bueno, yo soy Claudia Sepp, yo vengo del otro área que Vanessa, que somos, por eso nos complementamos. Yo soy licenciada y doctora en matemática, y al revés, yo trabajo con datos y cosas de papel y no con análisis de elementos biológicos, pero bueno, nos complementamos y entre las 2 partes vamos armando. Yo doy la primera materia, que es probabilidad estadística, que es por ahí probablemente temas muy parecidos a los que vieron en probabilidad estadística en una carrera de grado que vieron, pero tienen que estar bien entendidos, porque por ahí uno lo vio hace mucho y se actualizó, o lo vio rápido y se lo pasó. Entonces la idea es tener una buena base de probabilidad estadística teórica, como mucho un Excel para una cuentita, pero entender bien el concepto de probabilidad, las variables estadísticas, la diferencia entre una estadística descriptiva y una inferencial, para después hacer todo lo demás que quieran para dejar las bases sentadas. Bueno, no, me metí con lo de la pregunta. Es política de la universidad y sobre todo de nuestro departamento trabajar con software abierto. Porque por ahí si nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar con cómprenselo o pueden trabajar acá, pero después se van sin usarlo, no nos sirve. Entonces, tanto en la especialización en mate aplicada, en la especialización en bioestadística, en las diplomaturas de otras cosas, de tecnología educativa para matemática o en otras cosas, siempre trabajamos con software libre. Entonces, por ahí algunos que son famosos quedan relegados porque no todos lo van a tener. Y eso ya contesta mi presentación y sobre esos 2 decía. Escuchamos más preguntas. Consulta, ¿esos sistemas libres se pueden descargar y lo podemos usar cualquiera, digamos? Sí se pueden descargar, obviamente, esa es la gracia de que sean libres y gratuitos, y lo puede usar cualquiera, e incluso a mí me gusta el Python sobre todo, porque más allá de que lo puedes descargar, lo puedes usar online, y a veces hay como librerías compartibles, es como, ¿viste? El Google Docs, que yo escribo un documento y vos lo mirás, entonces sí. es gratuito y cómodo.
Y Pablo, la manera de encarar la programación es de cero. Perfecto. O sea, van a empezar diciéndote, usa esta página para descargar el R. Sí. ¿Cómo se descarga el R? ¿Sí? O sea, videos así, o sea, en los cuales son videos armados, en este caso, porque la materia ya fue dada por el docente de análisis multivariado, empieza así, análisis multivariado, porque no podés estudiar análisis multivariado sin R, entonces, por más que no sea una materia de programación, empieza con eso. Y otra de las consultas era, ¿qué tan formados tenemos que estar en estadística? Yo me recibí, por ejemplo, hace 20 años. Hoy en día, está bien. Por eso tenemos la primera materia. Si te recibiste hace 2 años y trabajaste estadístico, la primera materia te va a parecer fácil y aburrida. Si se recibieron hace más años y tienen un poco oxidada su probabilidad estadística, vamos de vuelta. La primera materia es eso, es la probabilidad estadística, casi de grado, comprimida en 2 meses, o Genial. 2 meses y medio. Si a alguno le interesa los programas, se los podemos mandar, ¿sí? Pablo. Y además hay un precurso también generado por Claudia de matemática. Sí. O sea que es autocontenida la carrera. No necesitas nada en particular. Y otra de las consultas es... Sumar y restar y multiplicar primaria. Pero nada más. Y otra de las consultas es... si esto lo podría aplicar, yo me dedico en lo que es microbiología, en la industria farmacéutica. Si todo el contenido lo podría aplicar, más que nada porque hoy en día todo el ente regulador o USP, lo que sea, me pide verificar ensayos y después aplicar estadística NOVA, etcétera. Y hay veces que lo hacemos, pero de forma autónoma y no sabemos si en realidad está bien o si no está bien, cosas que no se llegan a comprender del todo, digamos. No sé, calcular límite de detección, test de hipótesis, toda la parte, ¿no? Al menos nosotros microbiológica que trabajamos, ¿aplicaría para todo esto también? Sí. Claudia, creo que podés empezar vos por explicar, digamos, justo lo que vos haces con tu materia, ¿no? Lo que vos buscás. Lo que yo hago con lo que se llama estadística inferencial es test de hipótesis. Yo explico más o menos qué es un test de hipótesis y después, de ahí en adelante, el 90% de la estadística que uno hace está de alguna manera u otra disfrazada en un test de hipótesis. Es un test de hipótesis con muchas más cosas, pero uno lo que hace es plantear, digo, bueno, estos datos hacen esto. Tienen una media tal, se distribuyen tal, comparten tal cosa, no comparten tal cosa. Y a partir de mi hipótesis, bueno, yo con datos estadísticos puedo comprarla o no comprarla. Entonces, por ahí en la primera materia lo que vamos a ver es medio como que la teoría, que es un test de hipótesis, que es el p-value cuando rechazo. Y después en las distintas materias, en cada tema particular, no sé, cuando vean algo de lineal van a ver un test para eso. Cuando vean algo de multivariado, un test para eso. No me acuerdo en dónde quedó ANOVA, pero me parece que de última, si no llegas a ver ANOVA en la carrera, es una anécdota. Lo lees y si entendiste lo que es un test de hipótesis, claro. Dices, a ver, esta es la hipótesis, este es el estadístico, esta es la condición de rechazo, check. Lo que yo no te puedo garantizar, porque la verdad que no tengo ni idea, es si ustedes le piden estándares o test particulares o alguna cosa, pero la base teórica la vas a tener. No, en realidad todo la farmacología está más... Tenés que hacer esto, te dicen, no es que tenés que por ahí... Hace eso, entonces. ¿Sabés lo que pasa? La diferencia es que vos no sabés por qué haces eso. Y eso es lo que yo creo que la materia de Claudia sirve, es para que vos sepas por qué haces eso. Eso es una. Segunda, cuando vos aprendés a programar en R, pensá en un Excel muy complejo. ¿Viste? Si alguien te da un Excel que vos decís, wow, qué bien funciona, que vos le decís, pones un dato acá y salen un montón de análisis que en realidad son multiplicaciones, divisiones, comparación con tal control, ¿sí? Con tal control estándar, que está en otra placa, el que está en la misma placa. Un Excel que anda muy bien, bueno, eso te permite hacer R. Entonces vos vas a poder tener tus datos mucho más ordenados, tus bases de datos. Vos vas a poder comparar con algo que hiciste 10 años atrás y no lo entendías y ahora te parece que está volviendo, ¿sí? Me parece que eso es lo que adquirís. Mayor maestría en el análisis de datos y justamente esa sensación de que no hago las cosas porque me dicen que las tengo que hacer, sino comprendo por qué estoy aplicando este test y tengo capacidad de flexibilizar mi mente y decir, bueno, pero ahora porque apareció esta otra pregunta, porque estamos haciendo este otro análisis, yo puedo aplicar este otro test. O cuál es mi número mínimo de muestras para estar seguro. Todo eso vas a tener mucho más sensación
de saber por qué lo estás haciendo y eso te da seguridad. Autonomía. Seguridad. Sí. Pero vas a ver que lo que te va a gustar es el R en el sentido de poder conectar tus bases de datos. Vas a poder diseñar análisis que te permitan conectar tus bases de datos. Y eso Y vamos a ver tipo de casos prácticos, esas cosas como para ver. Sí, y también podés traer vos tus cosas. Está bien. O sea, cualquier cosa que vos pienses que que la podés hablar con un profesor y lo incluyan. Es más, te van a agradecer porque buscamos las cosas más prácticas posibles. Buenísimo. Había una mano levantada, no sé cuál es la pregunta o si quieren hablar. 2 manos. Pedro. No te escuchamos. Escribinos si quieres. Ahí está. Hola, hola. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, es un gusto conocerlas y la verdad que suelo ver mucho los currículum y la verdad que me impresionaron, así que seguramente podré en algún momento tener otra plática con ustedes. Tengo 5 preguntas que ahondan sobre el módulo específicamente donde se verán los análisis de tipo paramétricos y no paramétricos, distinguir dentro del análisis estadístico. La segunda es si vemos efecto del tamaño en relación a las variables aprendidas dentro de los instrumentos de medición. La tercera pregunta que tenía es si aprenderemos en esta especialización instrumentos de validación como el alfa de Cronbach. Una cuarta pregunta era los criterios para tener específicamente el trabajo integrador final, si hay algunas características puntuales para ir viendo hacia dónde apuntan. Y la 5 es muy personal, es dirigida hacia el doctorado. Si ustedes tienen una línea hacia el doctorado, se está pensando en crearla, porque, bueno, es una ambición también que tengo. Muchas gracias. Bueno, ¿querés empezar vos, Claudia, o...? Paramétricos, no paramétricos. Hasta paramétricos, no paramétricos. Justo yo en la primera materia doy un poco de paramétricos, no paramétricos, pero más como una cuestión teórica de repaso, sobre todo cuando uno ve los test de hipótesis, distingue lo que es un test de hipótesis paramétrico de un no paramétrico. Después, en las materias de más adelante, probablemente tengas pruebas no paramétricas específicas. No las anoté. Segunda pregunta, alguien. Después, la variable de tamaño sí se ve. El efecto del tamaño. Sí. El efecto de tamaño sí. Supongo que ya en análisis multivariado vas a empezar con eso. Lo vas a ver, sea en muestreo y en eso modelado también. La tercera pregunta era... Si aprenderíamos a validar instrumentos de tipos test o como el alfa de Cronbach a través de ese análisis estadístico u otros. Validación vas a ver, no sé si particularmente esa, pero te puedo poner en contacto con los docentes en particular. Y como te digo, si vos necesitas un tipo de validación en particular que no se ve, como dijo Claudia recién, no sé si la tengo ANOVA, pero si se necesita ANOVA en particular la vemos, ¿sí? O sea, yo creo que vos, por lo que estás mostrando, tenés un perfil en el cual tenés ciertos requerimientos. Estaría bueno que te mantengas en contacto con los docentes antes de empezar las materias para que ejemplos de ese tipo vayan. Si los traes vos, como te digo, mejor, porque muchas veces los docentes al enfrentarse a un test o a cualquier análisis que se lo piden, tienen que buscar ejemplos teóricos en libros, y tal vez si uno tiene un ejemplo práctico siempre es mejor porque tiene más error el ejemplo práctico, es más difícil de enfrentar. Entonces, en todo eso estamos abiertos. Después, en esa línea, déjame agregar, creo que las materias, taller de análisis de casos y taller de resolución de problemas, tienen ese aire que a uno le permiten por ahí traer un caso específico si es que quiere ver, porque no va a ser, bueno, tema de hoy, tal test, vamos con ese test. Es, bueno, traje un caso, ¿cómo lo enfrentaríamos? O al revés, traje un test, ¿dónde lo aplicaríamos? Y hay, son dos, una es que en medio como que nosotros presentamos y otra que esperamos que ustedes nos presenten su situación, digo, no a mí, a la gente de esa biología, les presenten sus test, entonces sus problemáticas. Entonces por ahí, si hay algo que no se cubre en las materias puramente teóricas, como algún test en particular o algún caso en particular,
queda ese aire como para charlarlo en esas dos materias, que bueno, hasta ahora no se han dictado, así que no sabemos cómo se dará la dinámica, pero en nuestro imaginario es eso. Si alguien Bien. conoce algún test y lo quiere aplicar, lo trae. Los docentes de esas materias son personas que tienen, por ejemplo, el docente de taller de casos es un bioinformático con formación inicial en biología, que es bioinformático de formación doctoral. La persona que da taller de casos es una persona que tiene mi edad o tal vez un poco más, que es doctora, agrónoma, que ha trabajado siempre en análisis de información, generación de papers, porque bueno, la última materia, en realidad lo que te lleva, un poco yendo a tu pregunta, es una especie de tesina, una tesis chica, ¿sí? En donde el objetivo sea no solamente analizar el dato, sino saber presentarlo, saber los límites de lo que se puede concluir y saber, saber discutirlos, ¿sí? Y presentarlos como gráfico en sí, la presentación gráfica del dato. Y se espera que ustedes traigan problemáticas propias, como decía Claudia. ¿Sí? Y en cuanto al doctorado, es algo que se está evaluando, no sé si Daniela tiene algo más de información, pero se está evaluando generar un doctorado en la universidad. Sí. Así que sí, no te lo podemos decir ahora, pero está en la lista, en el to-do list. Está como, sí, Gracias. está como planificado para el año que viene probablemente de abrir doctorados. Así que por lo pronto tenemos esta especialización en carrera estadística, pero bueno, quizás el año que viene ya tengamos otra información. Bien, acá no sé si leíste la consulta de Nair Leyes. Consulta qué nivel de inglés se requiere. El nivel de inglés mínimo para leer papers. Manuscritos, que puedas leer un paper que a lo mejor de alguna manera te va a tocar. Las clases se dictan en castellano, pero muchas veces el material puede estar en inglés. Pero no es que vamos a necesitar que hables en inglés. Tenés que poder leer y comprender inglés. Nos quedó la pregunta de Verónica, que tenía la mano levantada y ahora no le vemos la mano levantada. Sí, ya se bajó sola. No, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola. Bueno, nada, yo justo venía de la kinesióloga y capaz que lo dijo Vanessa, pero me lo perdí en el camino. Porque, bueno, si bien hay muchas cosas de estadística que leyéndolas se pueden interpretar, ¿no? Hay otras tantas más que por ahí pueden resultar problemáticas, ¿no? Para poder entenderlas o ver en qué momento las aplicamos, cómo las aplicamos. Y estaba escuchando que casi todo va a ser asincrónico, ¿no? Pero vamos a tener alguna posibilidad de tener alguna clase virtual, de juntarnos, o por lo menos que podamos pedir para Eso consulta. Te lo cuento yo. Es asincrónico. Por empezar, hay muchos temas que si bien son asincrónicos, grabamos videitos. Van a encontrar un videito mío diciendo, bueno, a ver, vamos hoy a resolver tal cosa, porque por ahí escrito no es lo mismo. Y comparto pantalla, digo, vienen acá, apretan acá, explicando cómo es en el programa directamente. O pinto, o dibujo para acá y todo eso. Entonces, si bien es asincrónico, tratamos de hacer pequeños videos, no eternos, porque después es agotador verlos, pero por ahí un video de 20 minutos explicando esta cosa. Y después los encuentros sincrónicos se ofrecen. No son obligatorios. El que puede viene y charla. Yo aprecio cuando viene alguien, porque si no viene nadie me aburro, o viene uno solo y hablamos dos en un curso que por ahí vienen 10. Así que si pueden ir a los encuentros sincrónicos, buenísimo. Pero si no pueden, porque la vida, no pierden una regularidad y esos encuentros quedan grabados. Y si por ahí, por una cosa de la vida, no pueden ir al encuentro sincrónico, pero saben que va a ser al día siguiente, pueden escribir por el campus. Hola, profesora, mañana no me puedo conectar porque trabajo en ese horario, pero me gustaría si puede retomar el tema, hallar el p-value en el caso tal. Entonces yo vengo al sincrónico. Hola, bueno, a quién está, quién tiene una duda, bueno, contestemos las dudas que quedaron en el foro. Y quedan ahí. Entonces como que después te encontrás tu respuesta también grabada.
Ah, está bien. Bueno, claro, porque me preocupaba, ¿viste? Porque he intentado hacer cosas de estadística y ya hace tantos años que también terminé, me recibí. Nosotros tenemos calculado entre un 15 y un 20% de las horas totales en encuentros sincrónicos. Ahora, el hecho que sea a distancia es para facilitarles y no complicarles la vida. No, sí, sí. Nosotros no estamos buscando no hacer el encuentro sincrónico, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces el hecho de no exigirlo es para que sea más flexible. No, pero coincidimos con vos, sí, en que una cierta sincronicidad ayuda mucho. Ahora, no se lo podemos pedir a todos, ¿sí? Pero vas a tener los encuentros sincrónicos. Es más, hoy por hoy los grupos son de 10 personas, 15 personas, eso es lo que nos pasó el cuatrimestre pasado. Sí. Mientras sean así, claro, sinceramente, podés hasta decir en el foro, yo quisiera hablar de esto, tiene que ser, por ejemplo, antes del próximo encuentro sincrónico, porque el trabajo práctico se entrega. Bueno, tal vez se arma algo de, no te digo de 2 horas, pero de media hora en la cual se habla de eso, se graba, se sube, de vuelta. La que preguntó lo hace en vivo con el docente, y el resto lo ve grabado. O sea que los docentes tienen mucha flexibilidad, es muy buen cuerpo de docentes. O sea, es muy humano también, así que a mí me gusta eso. Y están dispuestos a adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Y que la docencia a distancia no es con un papel, es con un docente tutor, que tal vez no lo vas a ver en vivo a las 9, a una hora fija todos los días, pero está presente a través de los foros, te manda comunicados todas las semanas, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Y se puede hacer una comunicación fluida, incluso asincrónica. Sí, nosotros hasta bienvenida a una personalidad como la tuya, porque la verdad que lo que vemos es al revés, o sea, los docentes están desesperados por comunicar, eso es lo que yo veo. Sí, yo estoy muy lejos, estoy en Santa Cruz, o sea, a mí la virtualidad me viene al pelo, porque si no me puedo capacitar nunca, pero también entiendo y comprendo mis limitaciones en la estadística, porque he intentado hacer cosas que me han costado mucho, las he logrado, pero fueron de mucho. No, esto va de cero, Verónica, esto de verdad va de cero y va incrementando y tenés docentes que te acompañan todo el tiempo. Bien, perfecto. Tendría que funcionar. Quedó una consulta abandonada del chat sobre agrobiotecnología y biotecnología. Sí puede haber casos. Como decimos en un principio, los casos por ahí que se presentan son medios genéricos. El cuatrimestre pasado nos pidieron mucho de, por ejemplo, ciencia de salud. Entonces yo después, en un momento del cuatrimestre, empecé a hacer todo orientado a salud. Pero eso mismo, el grupo va guiando para qué lado, y si vos podés traer un caso, mejor, porque a mí me decís agrobiotecnología y nada, salgo a preguntarle a mi amiga que trabaja en agronomía, a ver qué me presta. No sé quién está haciendo esa pregunta, pero si me escriben te paso el CV de la docente de modelado y de taller de trabajo final, que es una agrobiotecnóloga muy capacitada, que les va a encantar el CV y ella seguro que los va a poder acompañar en cualquier duda más particular hacia esa dirección. Ahí está, Rodrigo era. Y tenemos manito levantada de María Guillermina. Rodrigo, mandame por favor un email a mí, porque yo después no sé quién es quién, ¿sí? Por favor, mandame un email o a Daniela que me lo forwardea. Solo docente, poné docente agrobiotecnología y ya sé de qué se trata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, no, un poco recién escuchando la respuesta que le daban a la colega sobre la entrega de trabajos prácticos y demás, pensaba eso, cómo se gestiona durante el cuatrimestre, más allá de que las materias están asignadas por créditos, por horas, y que las horas son autogestionadas. Hay parciales, hay entregas a mitad de cuatrimestre, digamos, ¿cómo son los tiempos de la carrera? Claudia, creo que vos podés dar una respuesta. Como departamento, lo que le sugerimos a los docentes es 2 notas parciales. Después, cómo esos profesores gestionan las 2 notas parciales queda en la independencia de cada profesor. Te digo personalmente, en mi materia, una de las notas parciales sale de entregas semanales. La materia no es muy larga, así que entregas semanales son chiquititas y hay que tener
digamos, un porcentaje para aprobar. Creo que con un 60%, después me fijo bien si era un 60 o un 75% de las entregas semanales completas entregas, y suelen ser cosas chiquitas. Un cuestionario autoadministrado en el campus, un ejercicio para resolver, una cosa para... Son entregas chiquititas. Todas esas entregas chiquititas hacen mi primer nota parcial. Y la segunda nota parcial es un trabajo práctico integrador que vea cosas de toda la semana. Por lo que tengo entendido, más o menos todos los profes hacen una metodología más o menos parecida de entreguitas, de ir haciendo entregas. Puede que sean menos y un poco más grandes, pero de ahí salen las notas. Y la idea es mantenerlos activos, porque si uno cuelga y recién pide el final, por ahí no entendieron nada. A mí en esta corte les digo que tengo una variabilidad desde una psicóloga hasta chicos que tenían ya experiencia en bioinformática y no escuché quejas, lo cual me parece un gran éxito. Yo me esperaba algo de, uy, esto es mucho o esto es demasiado poco. Creo que los docentes lograron cubrir ese abanico bien, así que yo creo que tienen muy en cuenta el hecho de que todo el mundo trabaja, que pedirles 10 horas semanales, que es más o menos lo que les estamos pidiendo, no es poco, pero a la vez no se exceden. Así que me parece que estaría funcionando bien eso de acuerdo a las respuestas que tengo de la corte que está ahora andando. Bárbaro, muchas gracias, porque la verdad es que a mí me pasa que soy bióloga, pero siempre traté de formarme en estadística, o sea, un poquito me he mantenido actualizada, aunque, bueno, nada, de escucharlas a ustedes veo que siempre hay un montón más para aprender, ¿no? Por ejemplo, yo Python no manejo para nada, y también me pasa que vivo en La Pampa, entonces, como decía la colega recién, las posibilidades de capacitación cuando tenés un trabajo, una familia y demás son difíciles, o sea que la oferta a distancia o completamente a distancia es súper tentadora. Así que bueno, nada, les agradezco la charla, la verdad muy interesante. Sí, lo otro es también esto de pensar que se viene, ¿no? Quien tiene 10 años de trabajo para adelante todavía antes de la jubilación, pongámoslo así, si no se forma un poco en estadística va a perder un tren, porque la verdad que la amplificación, por ejemplo, Pablo, vos que trabajás en microbiología, la amplificación de la cantidad de datos que te empiezan a llegar, sí, te ponen en una situación en la cual vos decís, yo con mi mente solo no puedo acá. Y aparte son cosas nuevas que se van agregando. Por ejemplo, hoy ANMAT no está pidiendo, pero ya las autoridades que vienen de afuera nos están exigiendo un montón de estadística aplicada a los ensayos microbiológicos y INAME recién está empezando ANMAT, por ejemplo. Entonces es algo que está creciendo constantemente. Sí, y una cosa que queda media atrasada en esto, que no es el frente que nosotros mostramos, pero está en la carrera, es el almacenaje de datos. Sí. Hoy por hoy, una persona como vos no se puede dar el lujo de no tener un dato en ningún lugar de su procesamiento. Y tenés que tener un orden para procesarlo. Ese orden también te lo da esta carrera. O sea, en este momento los datos tienen que estar todos, en todo desde que salieron, cómo se fueron modificando, cómo llegaron a un plot, tenemos que tener todo eso. Y me parece importante acomodar nuestras mentes a eso. No estábamos acostumbrados a ese nivel. Y eso también está en la carrera. Eso. No sé si hay más preguntas. Esta charla se va a grabar y se va a quedar por ahí. No sé, Dani, si nos podés decir dónde la encuentran, pero están charlas previas. Exactamente. Este encuentro está siendo grabado, pero ir al canal de YouTube de KS. Recién les acabo de enviar a cada uno de sus emails, así que pueden chequear tanto la bandeja principal como... sí, tenemos una consulta más adelante. Pero antes de que sigas, te espero la carrera, por favor, porque con toda esta participación es una situación personal. Mi pregunta era si los seminarios, que tengo entendido son 8, cuentan cada uno con una constancia o certificado de haber terminado o netamente la finalización de la especialización. Las materias, vos decís. Bueno, justamente hoy, te estás adelantando. Mañana tenemos una reunión para microcertificaciones, así que probablemente te la vamos a poder ofrecer.
Claudia, Muy no sé, vos amables. estás más adentro. Gracias. Y me preguntabas hace 2 meses si no, tenés una carrera completa. Pero justo en la reunión que tuvimos de autoridades de esta semana, estuvimos manejando esta posibilidad y mañana tenemos la reunión en donde que no sé si cada asignatura, pero por ahí un paquetito de 2 asignaturas cada cuatrimestre, tal vez, transformarlo en una pequeña microcertificación para presentar ante quien corresponda. Si no, igualmente siempre se te extiende un analítico parcial donde consta que aprobaste tal asignatura correspondiente a tal carrera. La microcertificación, estamos en eso. Bueno, si hemos terminado, quedo a disposición. Es muy fácil mi email, para los que no lo tienen en la cabeza, acá ven mi nombre, es B, Gotifredi, y después se acuerdan de gmail.com, ahí me encuentran, más allá de que tengo un email de KS, pero es mucho más fácil B, Gotifredi con las 2 T, y me pueden escribir cuando quieran, ¿sí? Y a posgrados también, disponible Daniela, contesta rapidísimo.